su historia y finalmente el cómo se encontraba la gente en este lugar. Estuvimos conversando con Mauricio, de hecho lo vamos a llamar. Mauricio, estamos acá con Mauricio. Obviamente la pregunta de el cómo está es un tanto redundante. Mauricio, lo primero, y como siempre, agradecer la disposición de la gente a conversar en estos escenarios y finalmente la disponibilidad de usted de contarnos la historia y finalmente cómo se generó esto acá. Conversábamos antes, fuera de cámara, que esto fue relativamente rápido. Pasó de un segundo a otro. Y claro, usted nos decía, cuando nos escapamos o cuando salimos con mis papás y también con el resto de la gente, no sabíamos para dónde ir porque el fuego estaba por ambos costados y esta cosa avanzó relativamente rápido. Primero, muy buenos días. Y segundo, si nos puede comentar cómo fue el avance del fuego acá en este sector y finalmente que terminó consumiendo la casa de sus padres. Pues aquí como en una media hora se quemó todo. Aquí un viento con 120 kilómetros por hora el fuego así. Y no había ni siquiera para dónde arrancar. Pues. Sí, porque ese punto es importante, el que no había para dónde arrancar, porque el fuego estaba por ambos costados, usted nos decía, y también avanzó súper rápido. De hecho, si nosotros nos vamos hacia, o nos posamos hacia el horizonte donde está apuntando nuestro camarógrafo, fue de donde venía en un principio el fuego, usted nos comentaba, y después de ahí empezó a abarcar otros sectores. Y nos puede también comentar cómo fue esa propagación del fuego que de un segundo a otro finalmente terminó consumiendo. Claro, acá venía como 20 kilómetros para atrás, pues. Y de la mañana como unas 2 horas llegó acá, pero venía como de 20 kilómetros para allá, quemó todos esos sectores, Colicuatro, todo. Oiga, y usted acá, porque nos decía que vivían sus padres, obviamente una cosa es lo material que también es muy lamentable que se pierda, pero yo creo que lo fundamental son las vidas humanas. En ese caso, ¿cómo están sus papás? ¿Dónde están? ¿Lograron salir a salvo o no? Ellos están en Santa Juana. Y bueno, todo aquí por lo menos, bueno, igual aquí fallecieron unos vecinos que casi no. O sea, hasta el momento me conversaban que van como 12 fallecidos. Sí, pues, hay más de 10 fallecidos lamentablemente por el tema de los incendios forestales también estructurales. Y lo otro que también conversábamos con usted, porque no es solamente el único sector o las únicas casas que se han visto afectadas por acá, sino que también nos contaba que sus vecinos, también un poco más allá, usted nos decía que también hubo bastantes casas quemadas. ¿Ha podido tener contacto con el resto de los vecinos? Y también otro punto bastante importante, porque usted nos decía, claro, como nos costaba salir de acá de la zona, lo que tuvimos que hacer es literalmente quedarnos acá mismo e irnos moviendo casi que de una esquina a otra o de un lado a otro para ir evitando el fuego. Claro, pues así como se iba quemando una parte, lo íbamos corriendo para lo quemado. Y así lo íbamos corriendo. Y dentro de eso se hace muy difícil en estas situaciones, por ejemplo, el tratar de salir de estos lugares, porque el mismo alcalde de Nacimiento decía que las vías de evacuación son muy escuetas y es muy difícil poder salir en este tipo de situaciones. Ustedes lamentablemente lo comprobaron también ayer eso. Claro, pero un momento que no tuvimos para dónde arrancar. No, aquí en la carretera nomás los parecían, la pura carretera en el espacio ahí. Y en ese espacio ahí que se iba quemando el pasto y ahí se iba corriendo la gente, porque aquí llegó cualquier cantidad de gente ahí a protegerse, arrancaron de sus casas, ¿no? Oiga, y en lo personal también conversábamos, toda una vida viviendo acá en este sector y que de un segundo a otro fue consumido por las llamas, pero me imagino que claro, con la tranquilidad, por último, que sus papás están bien y que finalmente ninguna vida humana se perdió, por lo menos en este sector. Claro, aquí, claro, por lo menos acá, pero aquí poco más atrás y se quemó una señora, dos señoras. Oiga, usted hablaba también, de hecho conversaba un poquito antes, el tema de usted planteaba alguna intencionalidad en los incendios, que habían visto gente o no. Claro, según andaba un auto y una moto, un cabrón moto. Y anoche lo siguieron 2 veces, el de la moto, pero no lo pudieron tomar. Oiga, y dentro de eso, si nos puede también ir mostrando un poquitito acá, porque, claro, y siempre, como lo digo yo personalmente, con el respeto también de las personas que se ven afectadas por estos incendios forestales que finalmente también son estructurales. Aquí estaban las 2 casas de sus papás, sí, que lamentablemente, como se muestra en las imágenes, ambas fueron consumidas por el fuego. Pero usted también nos decía que más atrás, en donde también se ve esta estela de humo o esta densidad de humo, también hay vecinos o también habían más casas que fueron consumidas
consumidas por el fuego. Si nos puede comentar también si es que ha podido conversar con ellos, también cómo se dio la situación por allá dentro de lo que usted pudo ver. Sí, pues he conversado con varios. Pues aquí más o menos alrededor de unos 20 kilómetros alrededor aquí he conversado con gente. Casi la mayoría ha perdido en sus casas. Aquí más o menos como un kilómetro y medio hay más de 20 casas quemadas. Más de 20 casas quemadas. Como en un kilómetro nomás. Y usted nos decía también que un poco más adelante también habían más casas quemadas. Claro, aquí camino a la General, que no, casi no quedó ninguna. Todas quemadas. Oiga, y dentro de eso, porque claro, ya pasó, o por lo menos acá se había afectado el tema de los incendios forestales, lamentablemente consumen sus casas. ¿Qué llamado o qué es lo que necesitan ustedes más urgentemente? Hay, por ejemplo, uno de sus padres que necesite medicamento, el tema de quizás venir a limpiar los escombros, si nos puede también plantear aquellas inquietudes y también aquellas urgencias que necesitan actualmente ustedes. Claro, limpiar los escombros, lo más urgente, manguera y se restablezca la electricidad, porque para sacar agua, la mayoría de las aguas con punteras y no hay cómo. Sí, porque también nos comentan, ese punto es muy importante, Rafa, porque nos venían comentando desde allá abajo, desde el inicio de la Ruta de la Madera, incluso abajo no había señal de celular, la gente no se podía comunicar y un poco más acá se volvió a restablecer, pero desde allá aquí no hay electricidad. Claro. Y desde acá, bueno, yo no sé cómo será un poco más hacia Nacimiento, no sé si ha podido conversar con la gente, tampoco me imagino que hay electricidad y acá, claro, él plantea el tema del agua, ¿por qué? Porque el tema del agua se saca con motobombas muchas veces y las motobombas obviamente necesitan electricidad o un generador y esos son de los temas más importantes y más urgentes que ustedes también plantean dentro de eso, el tener agua o más bien tener la electricidad para poder finalmente sacar el agua. Claro, mangueras se queman todas y la electricidad lo más, porque no, a donde guardar libre no tenemos, nada. Oiga, don Mauricio, y dentro de esto, ¿usted con quién está hoy en día? Porque, claro, hay mucha gente que también dentro de los incendios o las personas que se han visto afectadas por los incendios no quieren abandonar sus casas. De hecho, lo conversamos un poquitito más abajo, que no quieren abandonar sus casas porque también tienen el miedo que les entren a robar o les entren a quitar las pocas pertenencias que les quedaron. ¿Usted también está con ese temor? De hecho, conversamos con unas 4 o 5 personas que nos plantean lo mismo y que por eso se seguían quedando en aquel lugar. Sí, pues no, pues nadie quiere dejar porque incluso anoche andaban robando. Y no, toda la gente ahí, al lado de los escombros, se puede decir, ¿no? Pues. Oye, Rafa, mira, acá estamos también con don Mauricio, no sé si tienes alguna pregunta o algo que plantearle a él. No, en realidad te quería agradecerle a don Mauricio. Tú nos planteabas esto, que la gente se refugia en la carretera. ¿Cuál es el margen de seguridad que hay entre la carretera y la plantación de los árboles? Es la Ruta de la Madera. Yo recuerdo la información hace 6 años atrás de cómo en algunos lugares la cercanía de los árboles con la carretera impedía incluso el paso de vehículos de emergencia. ¿Es igual? ¿Sigue exactamente igual? ¿Tenemos los árboles hasta el lado de la carretera y en caso de un taco no puede pasar ni siquiera una patrulla de carabineros, un camión de bomberos? Mira, Rafa, hay ciertos sectores, yo voy a plantear lo que pudimos ver ahora y también le vamos a preguntar a don Mauricio, que él es el que conoce más bien este lugar. El sector que nosotros hemos recorrido, estos kilómetros, hay partes donde hay 2 caminos que van hacia Nacimiento y finalmente viene uno de vuelta. Y hay muchas partes que los árboles están literalmente al lado de la pista. De hecho, justo en la zona que recorrimos anteriormente, donde también pudimos conversar con personas y donde se vieron afectadas las casas, uno de los problemas o una de las cosas que uno podía visualizar previamente es que los árboles estaban a 2 metros, 1 metro de la pista donde se mueven los vehículos. Entonces, claro, en el primer despacho que nosotros realizamos, ¿se acuerdan ustedes que vimos las imágenes de un carro de bomberos que estaba pasando por las llamas, por la carretera, en camino a Nacimiento? Claro. Yo exactamente no sé dónde fue, en qué parte de la Ruta de Nacimiento, pero hay muchos lugares en los cuales uno ha ido avanzando que se parece mucho o podría tener cierta semejanza. Árboles al lado, una autopista o una carretera relativamente pequeña, entonces, por lo menos desde mi experiencia, lo que hemos recorrido esta jornada con el equipo, se sigue repitiendo eso.
que la pista está muy cerca de los árboles y que, claro, y que es muy angosta, y también lo planteaba el alcalde de Nacimiento, las vías de escape o de movilización en caso de emergencia son muy escuetas cuando se requieren, pensando, y también como lo dijimos al principio del despacho, que esta es la principal ruta que une Nacimiento con el Gran Concepción, finalmente. Y ahora vamos a hablar con don Mauricio y le vamos a plantear la misma pregunta, porque estamos con Rafa Cavada desde el estudio y él nos planteaba si es que en la Ruta de la Madera todavía sigue existiendo esta lógica de que los árboles están muy cerca de la ruta y que finalmente eso podría generar problemas, por ejemplo, cuando hay incendios y cuando el fuego empieza también a acercarse a aquellos lugares que impide el paso de las personas. Yo no sé si a usted en lo personal le tocó ayer vivir eso y si también en su experiencia conociendo este sector se sigue manteniendo esto de que los árboles estén muy cerca de la ruta. Sí, pues, sí, pues. Ayer hubo un momento aquí que no pudimos escapar para ningún lado. Fuego por toda la ruta cruzada. No pudimos. Lo mismo para salir con los niños. No se pudo. Tuvo que protegerse, como le digo, ahí en ese espacio. Y ahí moverlo así como se quemaba, lo íbamos ganando en lo quemado porque no podíamos arrancar para ningún lado. Por lo mismo que dice usted, que los árboles cruzan la carretera. Sí, pues. Y dentro de eso, mire, hay otro problema, o sea, no otro problema, pero debido a ese problema que se efectuó, que se gestó ayer durante la tarde-noche o fue el incendio, usted nos decía que en la parte del frente, no sé, podemos caminar un poquito para acá, en la parte del frente ustedes tuvieron que, con máquinas, ir quizás haciendo una especie como de mini cortafuego, claro, para finalmente poder ir estacionando los vehículos e ir... Rafa, mira, en palabras simples, pasar los vehículos desde esta zona, no literalmente desde este sector, pero desde este lado de la carretera hacia el otro. Claro, mientras el fuego empezaba a generarse acá, la gente cruzaba hacia el otro lado de la carretera porque no podía desplazarse ni hacia el Gran Concepción ni en dirección a Nacimiento. Y cuando el fuego se generaba desde el otro sector, la gente cruzaba la carretera con los vehículos y se estacionaba al frente. Todo eso, o toda esa problemática ha generado también el tema de que primero los árboles estén muy cerca de la ruta y segundo de que sea muy difícil el evacuarla en casos de emergencia. No sé si es así o no sé si el planteamiento que hice es correcto, Mauricio. Claro, pues ahí, por ejemplo, aquí llegó harta gente pues, con vehículos. Entonces hicimos un poquito ahí con una máquina para poner los vehículos de primera, pues después había que irse corriendo para donde se quemaba, y ha pasado el fuego. Y ahí se iba acomodando la gente otra vez. Y otros por ahí, por la orilla de la carretera, igual moviéndose, como pasaba el juego, pues se movía uno con donde ya se había quemado. Y hubo un momento, como le digo, por lo que dice, los árboles muy apegados a la carretera, que no hubo para dónde arrancar. No ganar donde no estuviera el juego. Oiga, Mauricio, usted es una de las historias que nos hemos encontrado acá en la Ruta de la Madera, pero también un poquito más temprano, cuando veníamos desde Concepción hacia acá y al inicio de la Ruta de la Madera, conversamos con otras personas. De hecho, yo en lo personal, uno trata siempre como de acordarse con quién habla y de siempre preguntarle los nombres y más allá del que cuenten qué les pasó, el saber cómo están. Y me acuerdo de las dos personas que vamos a pasar a escuchar ahora, de Iván y también de don Manuel, que nos conversaban padre e hijo, que estaban al principio de la Ruta de la Madera, de hecho en un sector que también, como Rafa planteaba en esto que sucedió hace años atrás, estaban los árboles muy pegados a la ruta. Conversamos con ellos, también nos contaron lo que sucedió y también muy parecido a lo que nos contaba don Mauricio. El fuego comenzó bastante temprano y fue bastante rápido y abarcó varios puntos al mismo tiempo y entre esos puntos del mismo tiempo se les hizo imposible seguir combatiendo con ellos independientemente que hayan hecho cortafuegos o no y finalmente, claro, tuvieron que salir arrancando en dirección hacia Santa Juana. Para eso pasemos a escuchar la conversación que tuvimos con don Iván y también con don Manuel durante esta jornada y un poquitito más antes en la Ruta de la Madera, Rafa.